Villa Soldati, claramente, y como decíamos a lo largo de esta semana y la anterior, se llegó a partir de una negociación y no de la represión. Cuando el gobierno de Macri hablaba de desalojo, había que traducirlo por represión. Por suerte, primó la negociación entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Simplemente como un guiño, o en todo caso como un secretito. Vos vas a escuchar y leer mucho que dice el gobierno y Macri. No, es el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, porque si no aparece como que el gobierno de la ciudad está ausente de lo que en realidad es principal responsable, que fue la crisis de Villa Soldati. O sea, es el gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad finalmente se sentó a negociar con el gobierno nacional y llegaron a un acuerdo de financiamiento, un plan para los que fueron censados, tienen que tener 2 años de residencia en la ciudad, y el financiamiento va a ser en partes iguales, o sea, 1 peso que ponga el gobierno nacional, 1 peso que va a poner el gobierno de la ciudad, pero el gobierno de la ciudad es el responsable de llevar a cabo el plan de vivienda. Ahora bien, habrá que esperar cómo empiece a implementar lo que a lo largo de estos últimos 3 años no ha realizado, o sea, un plan de vivienda serio para la ciudad. Buena parte de los ocupantes ya empezó a dejar el parque indoamericano. ¿Sabés que ayer cuando hablaba del parque indoamericano, la palabra parque me hacía ruido? Porque la verdad, era un baldío, no era un parque. Justamente imágenes, estamos viendo imágenes. Fue una de las primeras cosas que destacamos acá, Alfred. En realidad de parque tiene poco, hay un sector que es también bastante entendible por las dimensiones del lugar. Pero digo, si te interesa tanto tenerlo como un paseo, que sería maravilloso tenerlo como un paseo. Pero también me quedé pensando a nivel de la extensión, mucho también se habla de la extensión, pero sabes que nosotros siempre salimos Figueroa al Corte y vamos y vemos Palermo, también es muy grande Palermo, y a lo largo de estos últimos días uno observaba cómo era arreglado Palermo para la fiesta. Entonces vos veías los canteros que cambiaban la florcita. Entonces claramente ahí vos ves la diferencia de cómo se trata la zona norte y la zona sur en la ciudad. Vos tenés el parque 3 de febrero, o sea que tenés a Palermo, y la verdad, bárbaro, y después tenés lo que es un baldío en el sur de la ciudad, denominado parque. Eso era lo que era. Incluso el parque Rivadavia, el parque Chacabuco están mejor que el parque indoamericano, que está en desastre. Así es. Entonces, en última instancia, uno lo que observó en este proceso es que se negoció a partir de que un sector marginado, un sector castigado, un sector postergado, empezó a hacerse oír, empezó a mostrarse, y simplemente con la protesta para decir, señor, aquí estamos, necesitamos ayuda. Y después se retiraron del parque, sin necesidad de desalojo. ¿Y cómo se retiran del parque? Cuando le dan una expectativa, una posibilidad de poder salir de una situación miserable y además de explotación. Como se sabe, estaban cobrándole entre 300, 500 hasta 1000 pesos simplemente una casilla o una habitación. O sea que cuando el Estado, y hablamos del gobierno de la ciudad, plantea una expectativa de ocuparse, de tenerlos en cuenta, bueno, se empieza a descomprimir el conflicto. La última, que ya le pasamos a Habana, hay una especie de condición, que no sé si el término condición está bien, que tiene que ver con... no puede ser oculto. Exactamente, que no... ok, yo te doy este crédito, esta posibilidad de una casa, una vivienda, en fin, como se implemente, pero a cambio vos no tenés que tomar espacios públicos. Esto es de aquí en más. Claro. No, pero está bien esto. No, digamos, no, pero a ver, mi pregunta es, ¿qué pasa si estas casas, si estas promesas, como vos acabas de decir, porque más allá del anuncio, digo, nos quedamos en una promesa, ¿qué pasa si esto no aparece? Pero ahí hay una ruptura del contrato original, y la ruptura sería del gobierno de la ciudad, si no implementa el plan, entonces esa condición se cae, porque en realidad el que está incumpliendo inicialmente es el Estado, y en este caso el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿y qué pasó con las otras tomas? Con los otros lugares y espacios tomados. Según ayer a última hora, algunos no se concretaron. Por ejemplo, se avanzó sobre Casa Amarilla y finalmente ahí no pudieron llegar. En Barracas también. Entonces, me parece que esto va, esperamos, obviamente, a ordenarse, ¿no? Después hubo varios elementos simplemente como saldo, pero por ahí si querés lo vemos en otra entrada, que es la respuesta de los medios, el tema de la xenofobia, el tema de también
cómo reaccionó también el gobierno nacional desplazando a los que reprimieron. Finalmente, y después seguimos porque si no sigo hablando, es que es muy grande, hubo 3 muertos, amplio, sí. Recordemos, hubo 3 muertos en esta historia. 3 muertos. Otro punto que tampoco se toca demasiado y que tiene que ver con este alquiler de habitaciones a precios absolutamente usureros, sin las condiciones mínimas de dignidad para cualquiera que alquile lo que sea o lo que fuera. En fin, tiene tantas aristas que sí, da para más de un segmento. Después lo seguimos charlando. Dale.